El mundo de Renata no se derrumbó con un estruendo, sino con la quietud helada de dos palabras. Su esposo, Lauricio, y su hermana, Maite, estaban de pie frente a ella, en la sala que ella misma había diseñado con tanto amor. No se tomaban de la mano, pero la distancia entre ellos vibraba con una complicidad que la excluía, que la apuñalaba en silencio. Fue Lauricio quien habló, con una calma brutal que le robó el aire a Renata. Nos amamos. Dos palabras, un universo entero hecho cenizas. No hubo gritos ni arrepentimiento en sus rostros, solo una extraña mezcla de lástima y desafío, como si esperaran que ella entendiera lo inevitable de su traición. En ese instante, los 15 años de matrimonio, las cenas familiares, los secretos compartidos con su hermana, todo se convirtió en el decorado de una mentira. Renata sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El golpe fue doble y no supo cuál dolía más: el abandono del hombre de su vida o la daga clavada por la única hermana que tenía. Hasta hace apenas unos meses, la vida de Renata era una estructura sólida y hermosa, como los edificios que diseñaba. Su estudio de arquitectura florecía, y su hogar, en una encantadora calle empedrada del sur de España, olía siempre a café recién hecho y a los jazmines del patio. Las mañanas eran un ritual de besos apresurados y promesas de verse en la noche. Lauricio era su ancla, su compañero de sueños. Juntos planeaban viajes que nunca harían y hablaban de una vejez compartida en una casa junto al mar. Su hermana Maite era el pilar de su alegría. Más joven, más impulsiva, era el contrapunto perfecto a la serenidad de Renata. Compartían todo, desde la ropa hasta los miedos más profundos. ¿Cuántas veces se habían sentado en esa misma sala, con una copa de vino, riendo hasta que les dolía el estómago? Maite era su confidente, su aliada incondicional. O eso creía ella. La complicidad entre las dos era tan natural como respirar. Una simple mirada bastaba para entenderse. Ahora, esa misma mirada era un abismo de secretos. Pero las grietas habían comenzado a aparecer mucho antes, aunque Renata se negara a verlas. Eran fisuras sutiles, casi imperceptibles. Lauricio empezó a llegar tarde, culpando a reuniones que se extendían sin motivo. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora permanecía siempre boca abajo sobre la mesa. Sus halagos se volvieron mecánicos, frases vacías que no llegaban a sus ojos color miel, ahora opacos por una preocupación que no se atrevía a nombrar. Ella intentaba justificarlo todo: el estrés del trabajo, la presión de las responsabilidades. Se repetía a sí misma que todas las parejas pasaban por baches. Empezó a esforzarse más, a preparar sus cenas favoritas, a sorprenderlo con pequeños detalles, intentando reavivar una llama que, sin saberlo, ya ardía en otro lugar. Se sentía como si estuviera remendando una pared que se desmoronaba por dentro, tapando las grietas con una capa de pintura de esperanza. Maite también había cambiado. Sus visitas se hicieron más cortas, sus conversaciones más superficiales. Evitaba la mirada de Renata y su risa ya no sonaba igual. A veces, Renata la sorprendía observando a Lauricio con una intensidad extraña, una mezcla de admiración y anhelo que confundía. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, Maite se encogía de hombros y respondía con un vago «solo estoy cansada». Y Renata, leal e ingenua, le creía. ¿Cómo iba a sospechar de su propia sangre? La negación es un refugio, cálido, pero frágil. Renata se aferraba a la normalidad con todas sus fuerzas. Seguía organizando las cenas familiares, sonriendo para las fotos, manteniendo las apariencias que su familia tanto valoraba. Creía que si actuaba como si todo estuviera bien, el universo se vería forzado a obedecer. Pensaba que el amor y la lealtad eran estructuras inquebrantables.
capaces de soportar cualquier tormenta. No entendía que la tormenta no venía de fuera. La tormenta se había gestado dentro de su propia casa, en los silencios incómodos, en las miradas furtivas, en las excusas cada vez menos creíbles. Estaba tan ocupada en sostener el techo que no se dio cuenta de que los cimientos ya se habían podrido. Su confianza ciega fue el material perfecto para que ellos construyeran su traición, ladrillo a ladrillo, justo delante de sus ojos. Y así llegó esa noche de otoño. Las hojas caían fuera de la ventana, danzando en una coreografía melancólica, mientras su mundo se detenía. Después de la confesión, el silencio se apoderó de la sala. Un silencio denso, pesado, que aplastaba los recuerdos de todas las risas que alguna vez llenaron ese espacio. Renata los miró, a él y a ella, y por primera vez los vio como extraños. Dos extraños que le habían robado el pasado y habían dinamitado su futuro. No lloró, todavía no. El shock era un dique que contenía un océano de dolor. Solo pudo sentir un frío intenso, un vacío que comenzaba a instalarse en el centro de su pecho, prometiendo no abandonarla por mucho, mucho tiempo. Las semanas que siguieron a la confesión no fueron un torbellino de gritos y platos rotos, sino un silencio espeso y cortante. El aire en la casa se había vuelto pesado, irrespirable. Cada objeto, cada rincón, era un fantasma de la vida que le habían robado. La cafetera que Lauricio le regaló, el sillón donde Maite se acurrucaba para contarle sus secretos. Todo era una burla. Renata se movía por los pasillos como una sonámbula, con el cuerpo entumecido por un frío que no venía del invierno, sino de adentro. Lauricio recogió sus cosas con una eficiencia metódica y cruel. No hubo una última conversación, ni una disculpa que sonara sincera. Solo frases cortas, logísticas. Me llevo esto. Necesitaré los papeles del coche. Él actuaba como si estuviera cerrando un negocio, no destrozando 15 años de historia. Ella lo observaba desde el umbral de la puerta, con las manos temblorosas y un nudo en la garganta que le impedía hablar. Cuando él se fue, el portazo final resonó como el disparo que remata a una bestia herida. El aislamiento se convirtió en su refugio y su celda. Dejó de contestar el teléfono. Los mensajes de amigos bien intencionados se acumulaban, llenos de frases hechas que solo avivaban el fuego de su dolor. ¿Cómo estás? ¿Qué se suponía que debía responder? Estoy rota. Me traicionaron las dos personas que más amaba en el mundo. Me siento humillada, estúpida, invisible. Se limitaba a apagar la pantalla. La comida no tenía sabor. Las noches eran un desierto de horas interminables, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando cada señal que ignoró, cada mentira que se tragó. La humillación no tardó en salir de las 4 paredes de su casa. Lauricio y Maite no se escondieron. Al contrario, un día Renata se obligó a salir a por el pan y los vio. Estaban sentados en la terraza de su café favorito, el que era suyo, de ella y Lauricio. Reían. Maite le acariciaba la mano por encima de la mesa. No había culpa en sus rostros, solo el descaro de un amor que se exhibía como un trofeo. Renata sintió que el aire le faltaba. Se dio la vuelta antes de que la vieran, corriendo de vuelta a casa con el corazón martillándole en el pecho, como un pájaro atrapado. La familia se convirtió en un campo de minas. Las llamadas de su madre eran un suplicio, llenas de suspiros y preguntas veladas. Algunos tíos intentaron mediar, sugiriendo con una torpeza hiriente que estas cosas pasan y que tal vez debía entender la situación. Entender que su hermana y su marido habían tejido una red de engaños a sus espaldas. El silencio de otros era aún peor, una complicidad tácita que la hacía sentir aún más sola. Todos parecían más preocupados por el escándalo que por su corazón hecho pedazos.
La llegada de diciembre trajo consigo la peor de las torturas, la cena de Nochebuena, una tradición sagrada en la familia, orquestada por su abuela, la matriarca de Voluntad de Hierro. Faltar era impensable. La sola idea de sentarse en esa mesa, flanqueada por la pareja feliz, fingiendo una normalidad que era una farsa macabra, le provocaba náuseas. «Tienes que venir, hija», le suplicó su madre por teléfono. «Piensa en el qué dirán. Hay que mantener la compostura». La compostura. Esa palabra resonaba en su cabeza como un insulto. Días antes de la cena, cuando Renata había tocado fondo, convencida de que no podría soportarlo, recibió una visita inesperada. Su abuela. No entró con palabras de consuelo ni abrazos compasivos. Se sentó frente a ella, en la sala ahora fría y vacía, y la miró con esos ojos agudos que parecían leer el alma. La observó llorar en silencio por unos minutos, con una paciencia casi clínica. Luego, con una voz que era a la vez suave y afilada como el acero, le dijo: «Deja de llorar, las lágrimas no te devolverán nada». Renata la miró, sorprendida por su dureza. La anciana se inclinó hacia ella y sus palabras cayeron como piedras en un pozo. «La dignidad es el único territorio que nunca debes ceder. Te la han quitado todo, menos eso. Esta noche no irás a esa cena como una víctima suplicando lástima». Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra se anclara en la mente de su nieta. «Irás como una espectadora. Siéntate, observa y espera. El espectáculo será interesante». Ese consejo enigmático fue como un electrochoque. No le ofrecía consuelo, le ofrecía un arma, una estrategia. Por primera vez en semanas, algo se movió dentro de Renata. La niebla de la autocompasión comenzó a disiparse, reemplazada por una extraña y fría claridad. Una espectadora. La idea le dio una perspectiva completamente nueva. No tenía que participar en la farsa, solo tenía que observarla. Esa noche, algo cambió. Las lágrimas se secaron. Se levantó y caminó hacia su armario. Pasó de largo los vestidos de colores apagados y sacó uno que no había usado en años. Un vestido negro, de corte impecable, elegante y severo. Se maquilló con una precisión metódica, cubriendo las ojeras, acentuando sus ojos con una línea oscura y firme. Se pintó los labios de un rojo intenso, un color de guerra. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer rota de los últimos meses. Vio a una reina en su propio exilio. Su expresión no era de felicidad, sino de una calma glacial, impenetrable. El dolor seguía ahí, en el fondo de su pecho, pero ahora estaba contenido, controlado por una nueva determinación. Ya no era la esposa engañada, ya no era la hermana traicionada, era Renata. Y esa noche iba a asistir al teatro de su propia vida, no como la protagonista trágica, sino como la crítica que espera, en silencio, el acto final. Cuando Renata cruzó el umbral de la casa de su abuela, el calor del hogar la golpeó como un muro. El aire olía a pino, a canela y a la cena que se cocinaba a fuego lento. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban, arrojando destellos sobre los rostros de sus tíos y primos, que charlaban en grupos con una alegría forzada. Por un instante, el ruido y el calor la hicieron sentir como una extraña en su propia vida, una pieza de hielo en medio de un incendio. Las conversaciones se detuvieron por una fracción de segundo, todas las miradas se volvieron hacia ella. Vio la lástima en los ojos de una tía, la incomodidad en la sonrisa tensa de un primo. Eran miradas que la desnudaban, que la etiquetaban como la pobre Renata. Pero su rostro, sereno e inescrutable, no les devolvió el drama que esperaban. Y entonces los vio. Estaban junto a la chimenea, como los dueños de la fiesta. Lauricio tenía un brazo rodeando la cintura de Maite, quien se reía de algo que él le susurraba al oído. Llevaba un vestido rojo, audaz y festivo. Parecían un anuncio de felicidad perfecta. Cuando Maite la vio,
Su sonrisa vaciló por un instante y Lauricio endureció la mandíbula. No esperaban esa versión de ella. Esperaban a la mujer destruida que se había escondido del mundo. En su lugar, encontraron a una reina que había llegado a inspeccionar su reino en ruinas, sin derramar una sola lágrima. Renata les sostuvo la mirada, una mirada fría, vacía de odio o de dolor, solo vacía. Y esa indiferencia fue más potente que cualquier grito. La llamada a la cena fue una bendición y una tortura. El largo comedor estaba iluminado por candelabros, la mesa vestida con el mejor mantel de la abuela. Cada puesto tenía una tarjeta con un nombre. El suyo estaba en un extremo de la mesa, tan lejos de la pareja como era posible. Su abuela, sentada en la cabecera, le dedicó un asentimiento casi imperceptible. Era una señal. «Recuerda, eres una espectadora». Y Renata obedeció. Se sentó con la espalda recta, desplegó la servilleta sobre su regazo y observó. La cena comenzó con una torpe sinfonía de cubiertos chocando contra la porcelana y conversaciones que nacían y morían en segundos. Nadie sabía qué decir. El aire era denso, cargado de palabras no dichas. Lauricio, en un intento de romper el hielo y reafirmar su nuevo estatus, comenzó a hablar de sus planes para la empresa familiar. Hablaba con una confianza arrogante, como si su futuro como sucesor fuera un hecho consumado. Maite lo miraba con una adoración que a Renata le revolvió el estómago. Escuchaba sus voces, pero las oía lejanas, como el eco de un mundo al que ya no pertenecía. Se concentró en el sabor del vino, en el peso del tenedor en su mano. Detalles, anclas para no dejarse arrastrar por la corriente de amargura. Recordó las navidades pasadas en esa misma mesa. Recordó las risas con Maite, los roces de la mano de Lauricio bajo el mantel. Esos recuerdos ya no dolían. Se sentían como escenas de una película protagonizada por otra persona. La mujer que había amado a ese hombre y a esa mujer había muerto esa noche de otoño. La que estaba sentada ahora en su lugar era otra, una superviviente, una observadora silenciosa que había venido a ver el último acto de la obra. El plato principal llegó y se fue entre silencios incómodos. Lauricio y Maite se volvieron el centro de una atención nerviosa. Hablaban de su futuro, de un viaje que planeaban, de la casa que querían comprar. Cada palabra era una piedra lanzada directamente a Renata, pero ella no se inmutó. Su calma los estaba desquiciando. Se miraban el uno al otro, buscando una reacción, una grieta en su armadura. No la encontraron. La víctima se negaba a interpretar su papel y eso arruinaba su narrativa de amor predestinado. Finalmente llegó el momento del brindis. Como si fuera su derecho, Lauricio se puso de pie, con la copa en alto, una sonrisa triunfal en los labios. «Quisiera proponer un brindis», comenzó a decir, con la voz impostada de quien se siente el rey de la velada. Iba a brindar por su futuro, por su amor, sobre las cenizas de la vida de Renata. Era el acto final de su humillación, pero no llegó a terminar la frase. Un sonido claro y metálico silenció la sala. Tin. La abuela había golpeado suavemente su copa con un cuchillo. Una sola vez. Fue suficiente. Todos los ojos se giraron hacia ella. La matriarca se puso de pie, lenta, majestuosa. Su rostro, surcado por las arrugas de 90 años de vida, era una máscara de seriedad implacable. Paseó su mirada por cada uno de los comensales, deteniéndose un segundo más en Lauricio y Maite, cuya sonrisa se había congelado. Finalmente sus ojos se encontraron con los de Renata, y por primera vez en toda la noche le ofrecieron un destello de complicidad, de justicia inminente. Antes del brindis, dijo la anciana con una voz sorprendentemente firme que resonó en el silencio sepulcral, hay un asunto familiar que debemos atender, un asunto de lealtad y de futuro.
La voz de la abuela, clara y cortante como un cristal de hielo, cayó sobre la mesa con el peso de una sentencia. El murmullo de las conversaciones se extinguió de golpe. Lauricio se quedó de pie, con la copa a medio levantar y una sombra de irritación cruzando su rostro. Maite, a su lado, bajó la mirada hacia su plato, su sonrisa festiva ahora congelada en una mueca de tensión. Renata sintió una corriente eléctrica recorrer su espalda, pero mantuvo su rostro impasible, sus ojos fijos en la matriarca. El consejo de su abuela resonaba en su mente. «Eres una espectadora». «Como todos saben», continuó la anciana, paseando su mirada por cada uno de los rostros petrificados, «esta familia se ha construido sobre dos pilares, el trabajo y la lealtad». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire denso. «Y cuando uno de esos pilares se resquebraja, es mi deber, como cabeza de esta familia, asegurar que la estructura no se derrumbe». Lauricio carraspeó, visiblemente incómodo. «Abuela, creo que este no es el momento ni el lugar», intentó decir, con un tono que pretendía ser respetuoso, pero que destilaba impaciencia. «Al contrario, Lauricio», lo interrumpió ella con una calma de acero, «este es precisamente el momento y el lugar». De su pequeño bolso de noche sacó un sobre doblado. El papel crujió en el silencio absoluto de la habitación. Con una parsimonia deliberada se ajustó las gafas de lectura sobre la nariz. «He pasado las últimas semanas reflexionando sobre el futuro, sobre el legado, y he tomado una decisión. He decidido actualizar mi testamento». Un susurro colectivo recorrió la mesa. Renata vio cómo los ojos de Lauricio se iluminaban con un destello de codicia mal disimulada. Vio cómo le apretaba la mano a Maite bajo la mesa, un gesto de triunfo anticipado. Creyeron que era su momento, la formalización de su victoria. La abuela desdobló el papel. Su voz, al empezar a leer, era monótona, casi notarial, lo que hacía que cada palabra fuera aún más devastadora. «Yo, en pleno uso de mis facultades mentales y con total libertad, declaro lo siguiente», leyó en voz alta. «Considerando los recientes acontecimientos que han puesto a prueba los valores fundamentales de nuestra familia, he dispuesto una nueva cláusula, irrevocable y final». El corazón de Renata latía con una fuerza sorda contra sus costillas, pero su expresión seguía siendo una máscara de serenidad. Estaba presenciando el final de la obra. En reconocimiento a su inquebrantable lealtad, su fortaleza moral frente a la más vil de las traiciones y su inmensa capacidad para mantener la dignidad cuando todo a su alrededor era caos. La abuela levantó la vista del papel por un segundo y sus ojos se encontraron con los de Renata. «Dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo el control absoluto de la empresa, a familiar y todas las propiedades asociadas a ella, a mi única y legítima heredera universal, mi nieta, Renata». El sonido de un tenedor cayendo sobre un plato de porcelana fue el único ruido que rompió el hechizo. Fue como si una bomba hubiera detonado en silencio. La sangre abandonó el rostro de Lauricio, dejándolo con una palidez cerosa. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Su máscara de arrogancia se hizo añicos, revelando un pánico puro y desnudo. Maite soltó un jadeo ahogado, y sus ojos, abiertos como platos, buscaban desesperadamente los de Lauricio, como si él pudiera revertir lo que acababan de escuchar. Pero él no la miraba. Miraba a la abuela con una mezcla de furia y súplica. El resto de la familia estaba paralizada, intercambiando miradas de asombro. La justicia cruda y espectacular se había servido como plato principal en la cena de Nochebuena. Y Renata no sonrió, no hizo ningún gesto de triunfo, simplemente los observó,
Observó cómo su mundo, construido sobre la mentira y la ambición, se desmoronaba en tiempo real. Levantó su copa de vino, con una mano que ya no temblaba, y tomó un sorbo lento y sereno. El vino, que antes le sabía a ceniza, ahora tenía un regusto a libertad. «Ahora sí», dijo la abuela, doblando el papel y guardándolo de nuevo en su bolso. Rompió el silencio sepulcral con una voz tranquila, casi alegre. «Brindemos». Levantó su propia copa, mirando directamente a Lauricio y Maite, cuya ruina era ahora un espectáculo público. Por los nuevos comienzos, nadie se atrevió a chocar las copas. El brindis quedó suspendido en el aire, como una burla cruel. Renata, por primera vez en toda la noche, miró directamente a los ojos de Lauricio, y en ellos no encontró amor, ni odio, ni siquiera arrepentimiento. Solo encontró el vacío de un hombre que lo había apostado todo a la carta equivocada y lo había perdido. Su gran amor, nacido de la conveniencia y la traición, ahora no tenía nada más que a sí mismo para sostenerse, y Renata, observando la primera grieta de pánico que aparecía entre ellos, supo que eso no sería suficiente. La caída apenas comenzaba. El silencio que siguió a las palabras de la abuela no fue un silencio vacío. Estaba lleno de escombros, lleno de los restos del futuro que Lauricio y Maite habían planeado sobre las ruinas de Renata. Fue Lauricio quien lo rompió, con una risa seca, incrédula. «¿Esto es una broma?», espetó, mirando a la anciana como si se hubiera vuelto loca. «Abuela, con todo respeto, usted no puede hacer esto. La empresa, yo he trabajado toda mi vida para...» «¿Para qué, Lauricio?». La voz de la abuela fue suave, pero cortó su discurso como un bisturí. «Para heredarla. La herencia no es un derecho, es un reconocimiento. Y tú no has reconocido nada, ni el respeto, ni la lealtad, ni el sacrificio». Su mirada se desvió hacia Maite, que se había encogido en su silla, pálida como un fantasma. «Y tú, niña, cambiaste el amor de una hermana por la promesa de un hombre ambicioso. Espero que haya valido la pena». Fue entonces cuando la furia de Lauricio estalló, despojada de cualquier barniz de encanto. «Esto es por su culpa», gritó, señalando a Renata con un dedo tembloroso. Su voz era un gruñido feo, desesperado, siempre manipulando, haciéndose la víctima. Nadie en la mesa se movió para defenderlo. Sus palabras rebotaron contra un muro de desprecio silencioso. Vio los rostros de sus tíos y primos, y por primera vez no encontró admiración ni complicidad, solo un juicio frío y unánime. Estaba solo. Maite, por su parte, parecía haberse quedado sin aire. Miraba a Lauricio, al hombre por el que lo había arriesgado todo, y ya no veía al líder carismático y seguro de sí mismo. Veía a un niño furioso al que le habían quitado su juguete. Sus ojos, llenos de pánico, se encontraron con los de su hermana. En la mirada de Renata no había triunfo, ni siquiera odio. Había algo mucho peor, una distancia infinita, como si Maite fuera una completa desconocida a la que observaba con una curiosidad clínica. Ese vacío la aterró más que cualquier grito. Comprendió, en ese instante helado, que no solo había perdido una herencia, había perdido su ancla, su historia, su única aliada incondicional. Renata se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado. No miró a Lauricio ni a Maite. Sus ojos se posaron únicamente en su abuela. Se acercó a la cabecera de la mesa, se inclinó y le dio un beso en la mejilla arrugada. «Gracias», susurró, una palabra que contenía un universo de gratitud y de dolor sanado. La anciana le apretó la mano con fuerza. «La dignidad es tuya, hija. Nunca lo olvides». Sin decir una palabra más, Renata se dio la vuelta. Caminó hacia la salida con la espalda recta, con la elegancia serena de alguien que ha sobrevivido a la peor de las tormentas y ha encontrado tierra firme.
Cada paso que daba resonaba en el comedor como un martillazo final sobre el ataúd de su vida anterior. No corrió, no huyó, simplemente se fue, dejando atrás el caos, el drama y a las dos personas que habían intentado destruirla, ahora atrapadas en la jaula dorada que ellos mismos habían construido. Cuando la puerta principal se cerró suavemente tras ella, el sonido fue definitivo. El hechizo se rompió. Lauricio se desplomó en su silla, derrotado. Su mirada se cruzó con la de Maite, pero en sus ojos ya no había pasión ni complicidad. Solo había el frío cálculo de la pérdida, y en esa mirada, por primera vez, apareció una pregunta silenciosa y terrible. ¿Y ahora qué? La primera grieta en su gran amor se había abierto, y era un abismo. La noche en que Renata salió de la casa de su abuela, el aire frío de diciembre no la hizo temblar. Por primera vez en meses, no sentía el frío en los huesos. El portazo suave que dio al salir no fue un final, sino el sonido de una cerradura abriéndose. Dejó atrás un comedor lleno de fantasmas y silencios rotos, y caminó bajo las luces de Navidad, sintiendo el peso del mundo desprenderse de sus hombros. No miró hacia atrás, no necesitaba hacerlo, sabía exactamente lo que encontraría: las ruinas de un amor falso, expuestas bajo la luz cruda de la verdad. Dentro, la implosión fue inmediata y silenciosa. Lauricio y Maite no gritaron. El shock era demasiado grande, pero en sus miradas, una vez llenas de complicidad y deseo, nació la primera semilla de la desconfianza. ¿Por quién lo habías arriesgado todo? ¿Por el hombre que ahora te miraba con el frío cálculo de quien ha perdido una fortuna? ¿O por la mujer que ya no era un trampolín hacia el poder? Su amor, que había florecido en el jardín secreto de la traición, no pudo sobrevivir al árido desierto de la realidad. Se marchitó esa misma noche, entre acusaciones susurradas y el amargo sabor de la derrota. 2 años después, el sol de la mañana se filtra por un ventanal inmenso, iluminando partículas de polvo que danzan sobre planos y maquetas. El espacio es minimalista, de líneas limpias, hormigón pulido y cristal. Huele a café recién hecho y a la brisa salada que sube desde el puerto. Esta es la nueva sede de Alma Constructora, el nombre con el que Renata rebautizó la empresa familiar. Ya no lleva el apellido de su abuelo, sino el reflejo de su propia filosofía: construir con alma, con integridad. Renata está de pie, de espaldas a la vista, observando una maqueta de su proyecto más ambicioso: la restauración de un antiguo faro abandonado para convertirlo en un centro cultural. Viste unos pantalones de lino blanco y una sencilla blusa de seda azul. Su cabello, antes siempre recogido en un moño perfecto, ahora cae suelto sobre sus hombros. Se gira y sus ojos color miel ya no tienen ese velo de tristeza. Son claros, serenos y brillan con una nueva luz, la de la certeza. Una joven arquitecta se le acerca, nerviosa. Señora Renata, los proveedores dicen que es imposible reforzar la estructura original sin demolerla parcialmente. Renata sonríe, una sonrisa genuina que ilumina su rostro. Se inclina sobre la maqueta, sus manos moviéndose con una seguridad que hipnotiza. Nada es imposible, dice con una voz tranquila pero firme. Solo hay soluciones que aún no hemos encontrado. Lo que está roto no siempre necesita ser demolido. A veces solo necesita ser reforzado con materiales nuevos y una perspectiva diferente. La joven la mira con admiración. En esa oficina, la palabra de Renata no es ley por ser la dueña, sino porque ha demostrado, proyecto tras proyecto, que puede ver la belleza y el potencial donde otros solo ven ruinas. A veces, por la noche, cuando el silencio de su apartamento frente al mar es absoluto, los recuerdos intentan colarse por las grietas. Recuerda sus manos temblando al servir el café, el nudo en el estómago cada vez que el teléfono de Lauricio sonaba.
Recuerda la sensación de ser invisible, una pieza de mobiliario en su propia casa. Pero esos recuerdos ya no la hieren. Son como fotografías antiguas de una mujer que ya no conoce. Una mujer que tuvo que romperse en 1000 pedazos para poder reconstruirse, pieza por pieza, en la versión más auténtica de sí misma. De Lauricio y Maite supo poco y le importó menos. Los rumores llegaron, como siempre lo hacen en las ciudades pequeñas. Su relación se desintegró en menos de un año, carcomida por el resentimiento y las culpas mutuas. Él intentó impugnar el testamento y fracasó estrepitosamente, perdiendo el respeto que le quedaba en la comunidad. Ella se marchó de la ciudad buscando un anonimato que nunca encontró del todo, siempre perseguida por el fantasma de lo que hizo. Renata nunca sintió alegría por su desgracia, solo una lejana, casi impersonal, confirmación de que las estructuras construidas sobre cimientos podridos están destinadas a caer. Su vida ahora no es un torbellino de fiestas ni nuevos romances, es algo mucho más profundo. Es la paz de un café por la mañana viendo el amanecer sobre el mar. Es la satisfacción de ver un edificio, una vez en ruinas, volver a la vida gracias a su visión. Es la risa compartida con su abuela los domingos por la tarde, dos mujeres unidas por un lazo de acero forjado en la adversidad. Ha aprendido a estar sola sin sentirse sola. Ha descubierto que la mejor compañía es la suya propia. La independencia financiera fue la herramienta, pero la verdadera victoria fue emocional. Recuperó su nombre, su profesión, su voz. Se dio cuenta de que el amor que había sentido no era el problema. El problema fue depositarlo en manos que no supieron cuidarlo. Ahora su amor lo invierte en sí misma, en sus proyectos, en las pocas pero verdaderas amistades que la rodean. Esa noche, de pie en el balcón de su apartamento, Renata mira las olas romper contra la orilla. El faro que está restaurando parpadea a lo lejos, una luz intermitente en la oscuridad. Piensa en todas las tormentas que esa vieja estructura ha soportado, manteniéndose en pie, firme, guiando a otros en la noche, y sonríe, porque entiende que las peores tormentas no vienen a destruirnos, sino a limpiar el camino. Vienen a derribar lo que ya no nos sirve, a arrancar de raíz las mentiras y las falsas seguridades, para dejarnos un terreno limpio sobre el cual construir algo nuevo, algo más fuerte, algo real. La vida puede quitártelo todo en un instante, puede dejarte sin aliento, con el corazón hecho escombros y el futuro convertido en un abismo. Pero incluso en la oscuridad más profunda, siempre queda una elección. Puedes quedarte entre las ruinas, llorando por lo que perdiste, o puedes tomar cada pedazo roto y usarlo como cimiento, porque a veces, solo cuando nuestro mundo se desmorona, descubrimos de qué estamos hechos realmente y tenemos la oportunidad de construir desde cero la vida que de verdad merecemos. Comenta desde qué país estás viendo este video y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.